En las colinas ondulantes del centro de Portugal, donde el sol teñía los campos de oro y el viento susurraba entre olivos centenarios, el pequeño pueblo de Aljustrel reposaba como un secreto a punto de ser revelado. Era la primavera de 1917, y el mundo más allá de estas colinas estaba sumido en el caos de la Gran Guerra. Pero aquí, en este rincón tranquilo, 3 niños, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7, vivían una vida sencilla, pastoreando ovejas y soñando bajo un cielo azul inmenso. Sus días estaban llenos de risas y oraciones, sus corazones tan puros como los arroyos que serpenteaban por la Cova da Iria, el terreno de pastoreo donde llevaban sus rebaños. Lucía, con su mente aguda y fuerza serena, era la líder del trío. Francisco, gentil y reflexivo, amaba tocar su flauta de caña, cuyas notas flotaban como una plegaria. Jacinta, la menor, tenía un espíritu ardiente y un corazón que desbordaba amor por lo sagrado. Juntos, estaban unidos por lazos de sangre y fe, sin saber que sus vidas estaban a punto de ser tocadas por lo divino. Un domingo de mayo, mientras los niños guiaban a sus ovejas por la cova, el cielo destelló con una luz inusual. El aire se aquietó, y una suave brisa trajo el aroma de flores silvestres. De pronto, sobre un pequeño roble, apareció una figura radiante. Una dama vestida de blanco, su presencia más brillante que el sol, pero suave como el abrazo de una madre. «No temáis», dijo, su voz como una melodía celestial. «Vengo del cielo». Los niños se quedaron inmóviles, sus ojos abiertos de asombro. Lucía, siempre valiente, dio un paso adelante. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz temblorosa pero curiosa. La dama sonrió, sus ojos brillando con un amor eterno. «Soy la Virgen María, y tengo un mensaje para vosotros y para el mundo». Mientras la dama hablaba, los niños sintieron un calor que los envolvía, como si la misma luz de Dios hubiera descendido sobre la cova. Les pidió que regresaran a ese lugar el día 13 de cada mes durante 6 meses, prometiendo revelar secretos que cambiarían el curso de sus vidas y del mundo. Pero mientras sus palabras calaban, una sombra de duda se deslizó en el corazón de Lucía. ¿Alguien les creería? La luz de la dama comenzó a desvanecerse, y ascendió al cielo, dejando a los niños en un silencio reverente. Sabían que habían presenciado algo extraordinario, pero ¿qué les esperaba? Mientras se giraban para volver a casa, sus corazones latían con una mezcla de gozo y temor. El mundo pronto sabría de la dama de Fátima. Pero, ¿a qué precio para estos jóvenes pastores? El sol se hundía tras las colinas de Aljustrel mientras Lucía, Francisco y Jacinta corrían a casa, levantando nubes de polvo en el sendero. La visión de la dama de blanco ardía en sus mentes, sus palabras resonando como un himno sagrado. Asterisco volvé del 13 de cada mes. Asterisco sus corazones palpitaban de asombro, pero una pregunta los oprimía. ¿Cómo compartirían tal milagro con un mundo que tal vez no escucharía? Al llegar, no pudieron contener el secreto. Lucía, con el corazón desbordado, contó a su madre, María Rosa, sobre la dama radiante. Pero el rostro de su madre se ensombreció. «Lucía, basta de cuentos infantiles», la regañó, con las manos aún enharinadas de amasar pan. «¿Visiones? El cielo, has estado demasiado tiempo al sol». Francisco y Jacinta enfrentaron un rechazo similar. En la casa de los Marto, su padre murmuraba sobre imaginaciones de niños, mientras su madre rezaba por discernimiento. Sin embargo, los niños se aferraban a la verdad. Esa noche, bajo el parpadeo de una lámpara de aceite, se reunieron en secreto tras la casa de Lucía. «Debemos volver», susurró Lucía, con ojos encendidos de determinación. «La dama nos lo pidió. Dijo que nos mostraría cosas importantes». Francisco asintió, su calma inquebrantable, mientras Jacinta, aferrando su rosario, exclamó: «Era tan hermosa, iré, aunque nadie nos crea». Pero la duda no era su único obstáculo. La noticia de su historia se extendió por Aljustrel como un incendio. Los vecinos cuchicheaban, algunos con curiosidad, otros con burla. El párroco, el padre Ferreira, los llamó al día siguiente. Su mirada severa los atravesó mientras interrogaba su relato. «Las visiones son raras y sagradas», advirtió. «Si esto es mentira, ponéis en riesgo vuestras almas». Lucía, firme, respondió: «Padre, la vimos. Era real». Con los días acercándose al 13 de junio, la presión crecía. Sus compañeros los llamaban soñadores y mentirosos. Pero su fe no flaqueaba, alimentada por el recuerdo de la luz de la dama. Cada noche rezaban el rosario,
sus voces elevándose al cielo estrellado, pidiendo fortaleza. La cova de Iria, antes solo su pasto, ahora era tierra santa, donde el cielo había tocado la tierra. En la víspera de la segunda aparición, Lucía, despierta, miraba el techo. ¿Qué revelaría la dama mañana? ¿Creería el pueblo al fin? Mientras la luna proyectaba sombras, un presentimiento la estremeció. El camino por delante exigiría un valor inimaginable. El 13 de junio amaneció con un sol radiante, y los niños, con el corazón latiendo fuerte, se dirigieron a la cova de Iria. Esta vez, no estaban solos. Un puñado de curiosos del pueblo, intrigados por los rumores, los siguió, sus pasos resonando en la tierra seca. Algunos venían con fe, otros con escepticismo, pero todos querían ver si los pequeños visionarios decían la verdad. Lucía, Francisco y Jacinta se arrodillaron junto al roble, sus rosarios entre los dedos. La multitud observaba, murmurando. De pronto, un destello iluminó el cielo, y la dama apareció, tan gloriosa como antes, su manto blanco ondeando sin viento. Los niños sonrieron, bañados en su luz, mientras la multitud, ciega a la visión, solo veía a los pequeños absortos. «¿Qué queréis de nosotros?», preguntó Lucía, su voz ahora más segura. La dama respondió con dulzura: «Quiero que recéis el rosario todos los días y que ofrezcáis sacrificios por los pecadores». Luego, con un tono grave, añadió: «Francisco y Jacinta pronto estarán conmigo en el cielo, pero tú, Lucía, permanecerás para difundir mi mensaje». Las palabras golpearon a los niños como un trueno. Francisco y Jacinta, con rostros serenos, aceptaron su destino, pero Lucía sintió un nudo en el pecho. ¿Quedarse sola? La dama, percibiendo su temor, abrió las manos, y una luz cegadora reveló su inmaculado corazón, rodeado de espinas. «Mi corazón será tu refugio», prometió. Cuando la visión se desvaneció, la multitud exigió respuestas. «¿Qué dijo?», preguntaban, algunos con reverencia, otros con burla. Lucía, con lágrimas en los ojos, repitió las palabras de la dama, pero muchos se rieron. «Niños fantasiosos», gritó un hombre, mientras otros, conmovidos, se arrodillaban. De regreso a casa, los niños sabían que su misión apenas comenzaba. Pero mientras el sol se ponía, un rumor inquietante llegó al pueblo. Las autoridades locales, molestas por el alboroto, planeaban intervenir. ¿Qué harían los niños frente a un poder que no creía en milagros? El verano trajo un calor abrasador a Aljustrel, pero la fe de los niños ardía más fuerte. Cada día, ofrecían pequeños sacrificios, como renunciar a su almuerzo o soportar el sol sin quejarse, por amor a los pecadores, como la dama les había pedido. Jacinta, con su corazón tierno, lloraba al pensar en las almas perdidas, mientras Francisco, silencioso, pasaba horas rezando ante el Santísimo en la iglesia del pueblo. El 13 de julio, la cova de Iria se llenó de cientos de personas, atraídas por las historias de los niños. Algunos llevaban velas, otros rosarios, pero muchos solo querían pruebas. Cuando la dama apareció, su luz envolvió a los niños, y su mensaje fue más urgente. «El mundo debe convertirse», dijo, «o sufrirá grandes castigos». Entonces, abrió sus manos, y los niños vieron una visión aterradora. Un infierno de llamas donde almas gritaban en agonía. Jacinta palideció, aferrándose a Lucía, mientras Francisco rezaba en silencio. La dama, con tristeza, continuó: «Para salvarlos, Dios desea establecer la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacéis lo que os pido, muchas almas se salvarán». Prometió un milagro en octubre, visible para todos, para que creyeran. Cuando la visión terminó, la multitud, ajena a la escena, notó el terror en los rostros de los niños. Lucía, con voz temblorosa, compartió parte del mensaje, pero guardó el secreto del infierno, como la dama había indicado. Algunos peregrinos lloraron, tocados por sus palabras, pero otros, escépticos, se marcharon burlándose. Esa noche, el administrador del distrito, Artur Santos, un hombre severo opuesto a la religión, convocó a los niños. «Esto debe parar», gruñó, sospechando un engaño. Los niños, firmes, defendieron su verdad, pero Santos, furioso, juró poner fin al espectáculo de la cova. Mientras los pequeños regresaban a casa bajo un cielo tormentoso, sabían que la tormenta verdadera estaba por llegar. El 13 de agosto se acercaba, pero el plan de Santos se puso en marcha. Al amanecer, el administrador llegó a Aljustrel con guardias y engañó a los niños, diciendo que los llevaría a la cova. En cambio, los encerró en una celda en Ourem.
La prisión, fría y oscura, olía a humedad, y los niños, apretados en un rincón, rezaban el rosario con dedos temblorosos. Santos los interrogó sin piedad. «Confesad que mentís», gritaba, golpeando la mesa. «¿Quién os paga por esto?» Lucía, con lágrimas pero firme, respondió: «No mentimos. La dama es real». Francisco y Jacinta, aunque asustados, asintieron. Furioso, Santos los amenazó con arrojarlos a una caldera de aceite hirviendo. Los niños, recordando el infierno de la visión, ofrecieron su sufrimiento por los pecadores, sin ceder. Mientras tanto, en la cova, miles de peregrinos esperaban en vano. Un trueno resonó, y un relámpago iluminó el roble, dejando un aroma a flores. La multitud, asombrada, gritó que la dama había estado allí, aunque los niños no. El pueblo hervía de rumores, y los padres de los niños, angustiados, exigían su liberación. Tras días de tormento, Santos, frustrado, liberó a los pequeños, pero no sin advertirles: «Si volvéis a la cova, no habrá piedad». Los niños, exhaustos pero radiantes, regresaron a casa, donde sus familias los abrazaron entre lágrimas. Sin embargo, la fe de los peregrinos crecía, y la cova se convertía en un faro de esperanza. El 19 de agosto, mientras pastoreaban en Balinos, la dama apareció de nuevo, consolándolos. «Vuestro sufrimiento salvará almas», dijo, pidiéndoles que continuaran rezando. Mientras su luz se desvanecía, los niños sintieron una fuerza renovada, pero un nuevo desafío se alzaba. ¿Cómo enfrentarían la creciente multitud y las amenazas del mundo? Septiembre trajo lluvias suaves a la cova de Iria, pero no disuadió a los miles que llegaban, atraídos por la promesa del milagro de octubre. La fe de los niños inspiraba a muchos, pero también avivaba la ira de las autoridades. Periodistas, curiosos y clérigos acudían, algunos para creer, otros para desmentir. Lucía, ahora de 11 años, cargaba el peso de ser la portavoz, mientras Francisco y Jacinta, más frágiles, ofrecían cada dolor por las almas. El 13 de septiembre, la dama apareció bajo un cielo gris, su luz disipando las nubes. «Continuad rezando el rosario», instó, «y en octubre traeré un signo que hará creer a todos». Les enseñó una oración para añadir al rosario. Asterisco, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Asterisco, los niños, embriagados de amor, prometieron obedecer. La multitud, aunque no veía a la dama, notó fenómenos extraños. Pétalos de flores caían del cielo, desvaneciéndose al tocar el suelo. Los peregrinos, asombrados, recogían tierra de la cova como reliquia, mientras los escépticos tomaban notas para sus artículos. El padre Ferreira, dividido entre la fe y la prudencia, advirtió a los niños: «Si este milagro no ocurre, la Iglesia no os protegerá». De regreso a casa, los niños enfrentaron nuevas pruebas. Los comerciantes locales, aprovechando la afluencia, vendían recuerdos, convirtiendo la cova en un mercado. Lucía, indignada, rezaba por pureza. Pero un temor mayor la acosaba: el secreto que la dama les confió, con visiones de guerras y sufrimientos futuros. ¿Podrían guardar silencio bajo tanta presión? Mientras el otoño pintaba los campos de rojo, los niños se preparaban para el 13 de octubre. El mundo los observaba, y la cova de Iria, antes un pasto olvidado, estaba a punto de convertirse en el escenario de un evento que sacudiría la historia. Octubre llegó con un aire fresco, y la expectación en Aljustrel era palpable. Los rumores del milagro prometido atraían a decenas de miles de Portugal y más allá. Periodistas de Lisboa, científicos, y hasta ateos declarados se dirigían a la cova, algunos con cámaras, otros con libretas, todos ansiosos por presenciar o desmentir el prodigio. Los niños, agotados por meses de escrutinio, rezaban con fervor, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La noche del 12 de octubre, una lluvia torrencial azotó la región. Los caminos se convirtieron en lodazales, pero los peregrinos no se detuvieron. Familias enteras dormían bajo carretas, sosteniendo velas apagadas por el viento. Lucía, Francisco y Jacinta, en sus humildes camas, apenas durmieron, sus corazones latiendo con fe y temor. «¿Y si no sucede?», susurró Lucía a sus primos. Jacinta, con una sonrisa, respondió: «La dama lo prometió. Confiemos». Al amanecer del 13 de octubre, la cova era un mar de paraguas y capas empapadas. Más de 70,000 personas se apiñaban, desde campesinos hasta nobles, todos esperando. Los niños, escoltados por sus padres, avanzaron entre la multitud,
sus ropas humildes contrastando con la grandeza del momento. Los periodistas los rodeaban, lanzando preguntas, mientras los guardias locales, nerviosos, vigilaban. A mediodía, bajo una lluvia persistente, los niños se arrodillaron junto al roble. Lucía alzó la vista, y un destello anunció la llegada de la dama. «Soy la Virgen del Rosario», dijo, su voz resonando en sus corazones. «Construid aquí una capilla en mi honor, y que el mundo se convierta». Entonces, levantó las manos, y el cielo comenzó a cambiar. ¡Qué milagro estaba a punto de desatarse! De pronto, la lluvia cesó, y las nubes se abrieron como un telón celestial. La dama señaló al cielo, y Lucía gritó a la multitud: «¡Mirad al sol!». Todos alzaron la vista, y un grito colectivo resonó en la cova. El sol, antes oculto, brillaba ahora como un disco de plata, girando sobre sí mismo, lanzando rayos de colores que pintaban el paisaje de rojo, azul y oro. La multitud, atónita, cayó de rodillas. Algunos lloraban, otros rezaban, mientras el sol parecía danzar, descendiendo hacia la tierra antes de volver a su lugar. Durante 10 minutos, el prodigio cautivó a creyentes y escépticos por igual. Periodistas, boquiabiertos, garabateaban notas, mientras un científico, temblando, dejó caer su cuaderno. Hasta los guardias, enviados para controlar a la multitud, se arrodillaron, vencidos por lo imposible. Los niños, ajenos al sol, vieron una visión distinta. La Sagrada Familia, con San José y el Niño Jesús bendiciendo al mundo, seguida por la Virgen Dolorosa y el Cristo Redentor. La dama, sonriendo, dijo: «He cumplido mi promesa. Ahora, id y extended mi mensaje». Con un último destello, desapareció, dejando a los niños radiantes. Cuando el milagro terminó, la cova era un caos de júbilo. Los peregrinos, con ropas secas milagrosamente, gritaban: «¡Milagro!». Los escépticos, sin palabras, partían en silencio. Pero no todos celebraban. Santos, el administrador, furioso por el desafío a su autoridad, planeaba un nuevo ataque. Los niños, ahora héroes para muchos, sabían que su misión traería más pruebas. Mientras la multitud se dispersaba, un hombre misterioso observaba desde lejos, su rostro oculto bajo un sombrero. ¿Quién era? ¿Y qué quería de los pequeños videntes? El milagro del sol, como se le llamó, resonó en todo Portugal. Periódicos de Lisboa publicaron titulares como «El sol baila en Fátima», y la cova da Iria se convirtió en un lugar de peregrinación. Miles llegaban diariamente, dejando flores y velas junto al roble. La Iglesia, cautelosa, inició una investigación, mientras el padre Ferreira, ahora más abierto, visitaba a los niños para escuchar sus relatos. Pero la fama trajo nuevos desafíos. Los niños eran acosados por curiosos que exigían bendiciones o respuestas. Lucía, agobiada, recordaba las palabras de la dama: «Asterisco permanecerás para difundir mi mensaje». Asterisco Francisco y Jacinta, más débiles tras meses de sacrificios, comenzaban a mostrar signos de fatiga. Jacinta, en especial, sufría dolores, pero los ofrecía con una sonrisa, diciendo: «Es por las almas». El misterioso hombre del sombrero reapareció, siguiéndolos desde lejos. Una noche, se acercó a Lucía mientras rezaba sola en la cova. «Pequeña, hay quienes pagarían por tus secretos», susurró, su voz fría. Lucía, sin temor, respondió: «Los secretos son de la dama, no míos». El hombre, frustrado, se desvaneció en la oscuridad, pero Lucía sabía que no sería la última vez. Mientras tanto, Santos, humillado por el milagro, convenció a las autoridades de Lisboa para declarar a los niños perturbadores del orden. Una orden llegó a Aljustrel. Los niños serían enviados a un internado para reeducarlos. Sus padres, desgarrados, rezaban por un milagro. Con el invierno acercándose, los niños se preparaban para una nueva batalla. No contra el cielo, sino contra un mundo que aún resistía su mensaje. ¿Podrían proteger la verdad de la dama frente a tantas amenazas? El invierno de 1917 fue duro en Aljustrel. Los niños, ahora bajo constante vigilancia, apenas podían visitar la cova sin ser seguidos. La orden de enviarlos a un internado se retrasó por protestas de los peregrinos, pero la amenaza seguía. Lucía, Francisco y Jacinta se reunían en secreto para rezar, sus voces apagadas por el viento helado. Francisco, cada vez más débil, pasaba horas en la iglesia, contemplando el Sagrada Familia. «Pronto estaré con la dama», decía,
con una paz que desconcertaba a Lucía. Jacinta, aunque enferma, seguía ofreciendo sus dolores, su rostro iluminado por una alegría sobrenatural. Lucía, cargando el peso de su misión, escribía las palabras de la dama, temiendo que se perdieran. Una noche, el misterioso hombre regresó, esta vez con una oferta. «Dime el secreto, y te haré rica», dijo, mostrando un saco de monedas. Lucía, indignada, lo rechazó, pero él dejó una advertencia. «Otros vendrán, y no serán tan amables». Al día siguiente, extraños merodeaban por Aljustrel, y los niños supieron que el peligro crecía. La Iglesia, tras meses de estudio, declaró que el milagro del sol era digno de fe, pero pidió cautela sobre las apariciones. Esto dio esperanza a los peregrinos, pero enfureció a las autoridades seculares. Santos, obsesionado, planeaba un último golpe: acusar a los niños de fraude ante un tribunal. Mientras la nieve cubría la cova, los niños recibieron una visión final de la dama en sueños, instándolos a perseverar. Pero un nuevo dolor aguardaba. La salud de Francisco y Jacinta empeoraba rápidamente. ¿Cumpliría la dama su promesa de llevarlos pronto al cielo? En la primavera de 1918, la Gran Guerra seguía rugiendo, pero en Fátima, la guerra era de fe contra incredulidad. La cova, ahora con una pequeña capilla improvisada, atraía a miles, pero los niños sufrían en silencio. Francisco, postrado por una fiebre, apenas podía levantarse. Jacinta, también enferma, consolaba a su hermano con historias de la dama. Lucía, desgarrada por ver a sus primos sufrir, rezaba por fortaleza. Una noche, mientras cuidaba a Francisco, él le tomó la mano. «Lucía, no estés triste. Pronto veré a la dama para siempre». Sus palabras, llenas de paz, la llenaron de un extraño consuelo. El 4 de abril de 1919, Francisco, con solo 11 años, cerró los ojos por última vez, su rostro iluminado por una sonrisa. El pueblo lloró, y los peregrinos, al enterarse, llenaron la cova de velas. Lucía y Jacinta, destrozadas, sintieron su presencia en cada oración. La dama había cumplido su palabra. Francisco estaba en el cielo. Jacinta, ahora más enferma, fue enviada a un hospital en Lisboa. Antes de partir, abrazó a Lucía. «Dile al mundo que ame el corazón de María», susurró. En el hospital, sola pero valiente, ofrecía cada dolor por los pecadores. Los médicos, asombrados por su serenidad, comenzaron a creer en su historia. Mientras tanto, Santos, debilitado por el creciente apoyo a los niños, perdió influencia. Pero un nuevo peligro surgió. Un grupo anticlerical planeaba destruir la capilla de la cova. Lucía, ahora sola en Aljustrel, debía proteger el legado de la dama. ¿Cómo lo lograría sin sus primos? Jacinta, en el hospital de Lisboa, enfrentó meses de soledad y dolor. Su cuerpo, debilitado por la influenza y la tuberculosis, apenas resistía, pero su espíritu ardía. Rezaba el rosario entre fiebres, y las enfermeras, conmovidas, la llamaban el ángel de Fátima. El 20 de febrero de 1920, con solo 9 años, Jacinta murió, su última palabra un susurro: «María». La noticia llegó a Aljustrel como un trueno. Lucía, ahora de 13 años, lloró sola en la cova, pero sintió la presencia de sus primos y la dama, consolándola. Los peregrinos, al saber de la muerte de Jacinta, redoblaron sus oraciones, y la capilla, aunque amenazada, seguía en pie gracias a la vigilancia de los fieles. El grupo anticlerical, frustrado por la devoción popular, intentó dinamitar la capilla una noche, pero un misterioso fallo en los explosivos los detuvo. Los peregrinos lo llamaron otro milagro, y la fama de Fátima creció. La Iglesia, tras rigurosas investigaciones, comenzó a construir una basílica en la cova, un símbolo de la victoria de la fe. Lucía, ahora bajo la protección del obispo de Leiria, fue enviada a un convento para estudiar y protegerse de las amenazas. Antes de partir, visitó la cova una última vez, arrodillándose donde la dama apareció. «Prometo difundir tu mensaje», juró, con lágrimas en los ojos. Pero en el convento, un nuevo desafío aguardaba. Las visiones no habían terminado, y la dama tenía más secretos que revelar. ¿Qué nuevas misiones le confiaría a Lucía, ahora la única vidente? En el convento de Oporto, Lucía, ahora Sor Lucía, vivía una vida de oración y estudio. Lejos de Aljustrel, cargaba el peso de ser la última portadora del mensaje de Fátima. Las autoridades, aunque derrotadas en su intento de silenciarla, seguían vigilándola, y los rumores de complots persistían.
En 1925, mientras rezaba en su celda, la dama apareció de nuevo, esta vez con el niño Jesús. «Hija, el mundo aún no ha escuchado», dijo, pidiéndole que difundiera la devoción a su Inmaculado Corazón y la comunión de reparación los primeros sábados. Lucía, abrumada, escribió al obispo, pero la Iglesia, cautelosa, tardó en responder. Las visiones continuaron. En 1929, en Tui, España, la dama reveló una visión de la Trinidad y pidió la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón para evitar futuras guerras. Lucía, consciente de la magnitud de la tarea, trabajó incansablemente, escribiendo memorias y cartas, enfrentando la incredulidad de algunos clérigos. Mientras tanto, la Basílica de Fátima crecía, y millones visitaban la cova. Las tumbas de Francisco y Jacinta, ahora en la Basílica, se convirtieron en sitios de oración. Lucía, aunque aislada, sentía su presencia, guiándola. Pero un temor la perseguía: los secretos de Fátima, especialmente el tercero, que aún no debía revelar. Con el mundo al borde de otra guerra, Lucía sabía que el tiempo para cumplir la misión de la dama se agotaba. ¿Lograría convencer a la Iglesia y al mundo antes de que fuera demasiado tarde? La década de 1930 trajo vientos de conflicto al mundo, y Lucía, desde su convento, rezaba por la paz que la dama había prometido. En 1939, la Segunda Guerra Mundial estalló, cumpliendo las advertencias de las visiones. Lucía, con el corazón apesadumbrado, redobló sus esfuerzos, escribiendo al Papa Pío XII para Erging la consagración de Rusia. En 1942, el Papa consagró el mundo al Inmaculado Corazón, pero no mencionó a Rusia específicamente, como la dama había pedido. Lucía, aunque decepcionada, confió en la voluntad de Dios. Sus escritos, ahora publicados, inspiraban a millones, y Fátima se convertía en un faro de esperanza en un mundo en guerra. Sin embargo, la presión sobre Lucía crecía. Algunos dudaban de su cordura, mientras otros exigían el tercer secreto. En 1944, enferma y bajo órdenes del obispo, escribió el secreto, sellándolo en un sobre con instrucciones de no abrirlo hasta 1960. «Es para el futuro», dijo, con voz temblorosa. En Aljustrel, los padres de los niños, ahora ancianos, defendían su legado. La basílica, casi terminada, albergaba milagros reportados: ciegos que veían, enfermos que sanaban. Pero Lucía, en su soledad, enfrentaba una lucha interna. ¿Había hecho lo suficiente por la dama? Mientras las bombas caían en Europa, Lucía recibió una visión final de la dama, prometiendo que la paz llegaría si el mundo escuchaba. Pero un nuevo desafío surgía. El tercer secreto, aún oculto, comenzaba a generar controversia. Tras la guerra, Fátima se consolidó como un santuario mundial. En 1947, la estatua de la Virgen del Rosario, bendecida en la basílica, recorrió el mundo, llevando el mensaje de oración y conversión. Lucía, aún en el convento, recibía cartas de peregrinos, algunos agradeciendo milagros, otros pidiendo guía. En 1950, el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de María, un triunfo para la devoción mariana que Lucía vio como un fruto de Fátima. Sin embargo, la controversia sobre el tercer secreto crecía. Algunos lo imaginaban apocalíptico, otros un engaño. Lucía, fiel a su voto de silencio, rezaba por claridad. En 1951, Francisco y Jacinta fueron declarados venerables por la Iglesia, un paso hacia la santidad. Lucía, al enterarse, lloró de alegría, sintiendo que sus primos la acompañaban desde el cielo. Pero su salud, debilitada por años de sacrificio, comenzaba a fallar. En 1960, el Vaticano, tras abrir el tercer secreto, decidió no publicarlo, temiendo malentendidos. Lucía, aunque obediente, sintió el peso de la espera. Escribió memorias detallando las apariciones, asegurando que el mensaje de Fátima era de esperanza, no de miedo. Mientras el mundo enfrentaba la Guerra Fría, Lucía sabía que el mensaje de la dama seguía siendo urgente. Pero con su vida acercándose al ocaso, ¿vería el cumplimiento de todas las promesas de Fátima? Resonaba en un mundo dividido. Lucía, anciana y frágil, continuaba su misión desde el convento, respondiendo cartas y rezando por la conversión del mundo. En 1981, el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II sacudió a Lucía. El Papa, que atribuía su supervivencia a la Virgen de Fátima, visitó el santuario en 1982, agradeciendo públicamente a la dama.
En 1984, consagró el mundo al Inmaculado Corazón, esta vez mencionando a Rusia, cumpliendo el deseo de la dama. Lucía, al saberlo, lloró de gratitud. En 1991, la caída del comunismo en Rusia pareció un milagro de Fátima. Lucía, aunque débil, escribió que la dama había triunfado, pero advirtió: la conversión debe continuar. En 2000, Juan Pablo II reveló el tercer secreto, describiendo una visión de sufrimiento y redención, y beatificó a Francisco y Jacinta. Lucía, ahora en sus 90, sintió que su misión estaba cerca de completarse. Pero un último acto de fe le esperaba. El Papa pidió su testimonio final para canonizar a sus primos. ¿Tendría la fuerza para llevar el mensaje de Fátima hasta el final? En 2005, Lucía, de 97 años, vivía sus últimos días en el convento de Coimbra. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu seguía ardiente. El 13 de febrero, tras meses de enfermedad, cerró los ojos, reunida al fin con la dama, Francisco y Jacinta. Su muerte, en el aniversario de la muerte de Jacinta, fue vista como un signo celestial. El mundo lloró a la última vidente de Fátima. Peregrinos llenaron la basílica, rezando por su alma y dando gracias por su vida. El Papa Juan Pablo II, en su lecho de muerte, envió un mensaje: Sor Lucía nos dejó el camino de la oración. La causa de canonización de Lucía comenzó rápidamente, mientras Francisco y Jacinta, canonizados en 2017 por el Papa Francisco, se convirtieron en los santos no mártires más jóvenes de la Iglesia. La Basílica de Fátima, ahora un monumento eterno, albergaba sus reliquias, y el mensaje de la dama seguía inspirando conversiones. El tercer secreto, aunque debatido, fue aclarado por la Iglesia como una llamada a la penitencia, no al miedo. Los escritos de Lucía, publicados póstumamente, detallaban su amor por la dama y su esperanza en la redención del mundo. Pero mientras el santuario brillaba, una pregunta permanecía. ¿Había el mundo abrazado plenamente el mensaje de Fátima, o aún quedaba trabajo por hacer? El legado de Fátima trascendió generaciones. La basílica, con sus torres doradas, se alzaba como un faro de fe, acogiendo a presidentes, papas y peregrinos humildes. El mensaje de oración, sacrificio y conversión resonaba en un mundo herido por conflictos y divisiones. Los escritos de Lucía, ahora estudiados por teólogos, revelaban la profundidad de su fe. Ella describía a la dama como una madre que no condenaba, sino que invitaba a la humanidad a volver a Dios. La devoción al Inmaculado Corazón, promovida por los niños, inspiró movimientos de oración en todo el mundo. En Aljustrel, las casas de los niños se convirtieron en museos, y la Cova da Iria, con su roble preservado, seguía siendo un lugar de milagros. Los peregrinos contaban historias de sanaciones y conversiones, atribuidas a la intercesión de Francisco, Jacinta y la dama. Sin embargo, el mundo no estaba en paz. Guerras, injusticias y crisis desafiaban el mensaje de Fátima. La Iglesia, consciente de esto, instaba a los fieles a retomar el rosario y los sacrificios, como los niños habían hecho. El espíritu de los pequeños pastores vivía, pero su misión seguía incompleta. Mientras el sol se ponía sobre la cova, una nueva generación de peregrinos llegaba, buscando esperanza. ¿Responderían al llamado de la dama, como lo hicieron 3 niños hace un siglo? En el centenario de las apariciones, en 2017, Fátima vibraba con vida. Millones celebraron los 100 años del milagro del sol, y el Papa Francisco, en la cova, canonizó a Francisco y Jacinta, declarando: Fátima es un manto de luz que nos cubre. La basílica, iluminada por velas, parecía tocar el cielo. El mensaje de Fátima, aunque antiguo, se sentía urgente. En un mundo de tecnología y ruido, la llamada a la oración y la penitencia resonaba con nueva fuerza. Los peregrinos, jóvenes y ancianos, caminaban de rodillas hasta la capilla, ofreciendo sus vidas como los niños. Lucía, cuya causa de canonización avanzaba, era recordada como la guardiana del mensaje. Sus memorias, llenas de humildad, inspiraban a los que buscaban sentido. La dama no pidió grandes cosas, escribió, solo corazones abiertos. La cova, ahora un santuario global, seguía siendo un lugar de encuentro con lo divino. Los milagros continuaban, corazones transformados, familias reunidas, almas salvadas. Pero el mundo, aún dividido, necesitaba más que nunca la paz prometida por la dama. Mientras las campanas de la basílica sonaban, una pregunta colgaba en el aire. ¿Sería esta generación la que cumpliría el sueño de Fátima, o pasarían otros 100 años antes de que el mundo escuchara? Hoy,
La cova da Iria brilla como un faro eterno. La basílica, con sus cúpulas doradas, custodia las tumbas de Francisco, Jacinta y, desde 2005, de Lucía. Cada 13 de mayo y octubre, millones se reúnen, sus velas iluminando la noche, sus rosarios uniendo cielos y tierra. El mensaje de Fátima no ha envejecido. La dama pidió oración, sacrificio y amor, y los tres pequeños pastores, con su fe inquebrantable, mostraron el camino. Su historia, épica y humilde, desafió a un mundo incrédulo y lo transformó. Francisco, con su silencio contemplativo, Jacinta, con su ardiente amor, y Lucía, con su perseverancia, son faros de esperanza. Los milagros de Fátima persisten, no solo el sol que danzó, sino los corazones que aún se convierten. La devoción al Inmaculado Corazón, el rosario diario, y los sacrificios por los pecadores siguen siendo antorchas en la oscuridad. Mientras el viento susurra entre los olivos de Aljustrel, la voz de la dama resuena. Rezad, rezad mucho, y haced sacrificios por los pecadores. Los niños cumplieron su misión, pero la nuestra continúa. La cova da Iria nos espera, no como un final, sino como un comienzo. ¿Responderemos al llamado, como tres pequeños pastores lo hicieron hace un siglo?